vamos a reflexionar sobre uno de los temas más complejos. Yo venía diciendo que la paz se podía firmar en La Habana, pero que se iba a construir en las aulas de clase. Y ahora no sé dónde se va a firmar, ni nadie lo sabe, pero sí estamos en un momento de enorme incertidumbre, profundamente complejo, pero que puede ser positivo para la educación. Yo voy a tratar de insistir una idea, y es que el problema de la guerra no es entre un ejército y un grupo de guerrilleros que se levantaron en armas, no. El problema complejo es que la guerra tocó el corazón de los colombianos. El problema complejo es que la estructura ética de la sociedad fue afectada por la convivencia con las mafias y con la guerra. Por eso voy a empezar por un dicho que a mi manera de ver expresa la gravedad. Bueno, aquí empiezo por, no, se saltó una, que es una frase de un maestro de maestros que también hay que reivindicar, cuando Jaime Garzón nos decía: lo que nos enseñan a los colombianos no tiene nada que ver con las necesidades que tenemos los colombianos. Creo que en Colombia todavía no podemos hablar de una revolución pedagógica donde lo que uno necesite en la vida se lo enseñen en la escuela y lo que uno aprenda en la escuela sirva en la vida. Todavía estamos muy lejos y creo que este tema que hoy vamos a abordar es uno de los cambios que tendremos que hacer. ¿Por qué es necesario? Esta es función esencial de la educación. En Colombia, con alguna frecuencia, cuando alguien pasa y hay un asesinato, pronuncia una frase que debería uno indignarlo, que debería uno erizarlo, incluso ponerlo en cólera. Es la frase ante un asesinato: por algo será. O la frase: algo debía. Quien pronuncia esa frase convalida el asesinato. De alguna manera está justificando la muerte. De todos los líderes sindicales que murieron en Colombia entre el año 1999 y el 2005, el 70% fueron asesinados en Colombia. Y el otro 30% en 218 países. Y de los que asesinaron en Colombia, la mitad era gente como ustedes o como yo. Eran maestros que habían cometido el delito, para algunos, de sindicalizarse, de organizarse. La educación ha sufrido enormemente con la guerra. Y hay otra frase que me va a permitir introducir el tema, que es un término que venimos escuchando hace unos 8 años, todos los días en los medios de comunicación. Y es el término falso positivo. No, no es un falso positivo. Es un asesinato. Es un asesinato realizado por un miembro del Estado con una población por lo general de sectores muy populares,
que quieren hacer aparentar como un guerrillero y que eso le permite al asesino ascender en su escalafón, en su categoría, en su salario. Son dos términos que nos van a mostrar una cosa que es muy obvia, pero que uno no siempre se da cuenta. Todas las guerras consisten en matar a otro ser humano. Por lo tanto, todas las guerras son asesinatos masivos. Por lo tanto, toda guerra es una degradación de la vida humana. Es lo más bajo que pueda llegar un ser humano. Pero si esa guerra dura 50 años, si en esa guerra participan múltiples grupos, como el caso colombiano, con el ELN, el EPL, el M-19, los paramilitares, las Autodefensas Unidas del Magdalena, las de Colombia, el ejército. Si en esa guerra participan las mafias, una de las mafias más grandes que ha conocido la historia, la que se arma en torno a la droga, si hemos convivido con la guerra y con la mafia, estas dos frases expresan el problema. Esto les puede parecer un poco absurdo, pero les voy a decir que hoy las mujeres deben tener más preocupación de sus esposos que de las FARC, porque hay mucho más muertes producidas por los esposos, por los hijos, por los vecinos, que por las FARC. En Colombia la gente está muriendo de intolerancia. La mitad de los muertos en el año 2014, el germen fue la intolerancia, la incapacidad de entender que los seres humanos somos distintos y que como somos distintos, pensamos distintos, valoramos distintos. Queremos cosas distintas, proponemos cosas distintas, pero en Colombia los matamos. Por eso alguien como Jaime Garzón muere. Quisieron asesinar incluso hasta la risa. La mitad de las personas que murieron conocían a sus victimarios. La mitad. Eran sus esposos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Murieron en actividades, no en la guerra, sino murieron en actividades recreativas, tomando cerveza, jugando un partido de fútbol, en una discusión, en una celebración. La guerra endureció el corazón de los colombianos. Yo viajo todo el tiempo. Y una vez llegué a San José de Costa Rica y me bajé del avión y todo el mundo tenía pañuelos blancos y a las 12 del día todos pararon de trabajar y se asomaron a las ventanas y todos los carros pitaban. Yo decía, ¿pero qué pasó? Decían, no, es que han secuestrado 3 hermanas religiosas. Todo el país se paralizó. Obviamente a los 10 días los captores las soltaron. Colombia ha tenido la mitad de los secuestros del mundo y nadie lo sabe. El 70% de los líderes sindicales asesinados y nadie lo sabe. Y hay una teoría en Colombia que dice que en Colombia no hay guerra. Hay un expresidente, que dice que en Colombia no hay guerra,
que lo que pasa es que a la gente le gusta viajar de un sitio a otro y que esos 8 millones de desplazados es que querían ir a conocer otras tierras. Hay un senador de la República que dice que se quite el término de desplazado y que se sustituya por el de migrante interno. Único país del mundo, donde un grupo político pidió resistencia civil contra la paz. Único. Gandhi se hizo famoso por la resistencia civil contra la guerra, pero aquí tenemos personas famosas por su resistencia civil contra la paz, contra la oportunidad de vivir en paz. Tenemos el segundo lugar del mundo en desplazamientos. De esos que se desplazaron, abandonaron 8 millones de hectáreas. Yo les dejo una pregunta. ¿Quién hoy es el dueño de esas 8 millones de hectáreas? 8 millones. Porque ayer presentaron una propuesta para que no se investigue cómo se adquirieron esas tierras. Y porque en las marchas había gente que tenía en la marcha no a la restitución de tierras. Vean, la restitución de tierras es tal vez la ley más justa de los últimos 50 años en el país. Que a quienes se les robaron la tierra, que a quienes mataron a algún miembro de su familia, a quienes obligaron a salir, haya un esfuerzo de un Estado para que vuelva a tener la tierra. 83% de esa tierra fue expropiada por los paramilitares. Sin embargo, cuando se hacen estudios, ¿qué opina la población sobre los paramilitares y sobre la guerrilla? La percepción de la población es muy distinta. La población es mucho más benévola con los paramilitares que con los guerrilleros. Pero cuando se hace un estudio de por qué pasa eso, se encuentra que todos los medios de comunicación, cuando refieren una matanza de las FARC, dicen las FARC asesinaron, pero cuando se refieren a una matanza de los paramilitares, se dice muertas 100 personas. Es decir, que los medios han cumplido un papel supremamente negativo en la guerra, pero son uno de los responsables. Vean el último ejemplo que acabo de poner. El término falso positivo es un eufemismo para borrar la gravedad del acto de un asesinato. Es distinto hablar de un falso positivo a de un asesinato. Y lo grave es que estamos en un país, el cuarto país del mundo más desigual. Hemos avanzado un poco en los últimos años, pero somos el cuarto. Después de Haití, de Honduras, un país africano, viene Colombia. Y esto que voy a decir casi nadie lo sabe. En las pruebas PISA, Colombia es el país en los resultados más desigual del mundo entre hombres y mujeres. Más desigual. En contra de las mujeres. En algo que nadie ha investigado. En algo que casi nadie ha dicho. O sea, somos una sociedad muy inequitativa. Desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de estrato social, desde la perspectiva de región, por ejemplo, es muy desigual el país. Entonces, la guerra, ¿qué hace? Aumenta la intolerancia. ¿Por qué? Porque todas las guerras, todas,
se basan en despertar la ira, el odio. Así funcionan las guerras. Los ejércitos, cuando están en los campamentos, oyen canciones que básicamente dicen mata al enemigo, mata al enemigo. De lo contrario, uno no podría matar a otro ser humano. Los estudios de psicología dicen que cuando usted oye a quien quiere asesinar, no podría asesinarlo, porque usted como ser humano tiene dificultades para matar a otro ser humano. Por eso cuando a uno lo van a robar, los ladrones lo callan. Los ladrones no dejan que uno hable, porque si los ladrones oyeran, también sentirían culpabilidad, se les dificultaría realizar el robo. Hace 30 años, yo fui donde el ministerio y le dije, usted nos deja crear un colegio que tenga otro currículo. ¿Qué creen que me dijo el ministerio? Que no. ¿Qué creen que yo le dije? Que sí, si no, no estaría de aquí parado. Y ese otro currículo básicamente son 3 asignaturas. Una, pensar. Yo soy profesor de pensamiento. Entonces, en mi materia, que se llama pensamiento argumentativo, los estudiantes me llevan una idea original de ellos. Levanten la mano cuántos de ustedes tuvieron un profesor que les pidiera una idea original de ustedes. Levanten la mano. Hay buenos maestros. El problema es que son muy poquitos, porque solo 3 levantaron la mano, muy poquitos. El problema es que no tienen el apoyo suficiente. El problema es que no trabajan en equipo. Pero además de que en mi propuesta que le hice al ministerio, yo le dije, usted me deja quitar todas esas cosas triviales como química y poner materias como argumentación. El ministerio me dijo que no. En los 300 públicos, porque uno a la educación básica se llama básica porque uno debería aprender lo básico. Y lo básico no son los ríos, ni las montañas, y lo básico no son los símbolos químicos. Y si yo no me sé el cloruro de sodio, pues miren, y ya, se acabó el problema. Pero si yo no sé leer, o pensar, o lo que hoy no reúne, o convivir, eso sí es gravísimo para la vida humana, para el futuro del país. Entonces, la educación ha sido responsable también del problema. Hubo un graduado de una universidad muy prestante en Bogotá, en el año 2001, que hizo una tesis de grado que se llamó Ética y Responsabilidad Social de las Empresas. Esa tesis fue declarada meritoria. Hasta ahí no hay nada, que haya una tesis meritoria, que el tema sea ética y responsabilidad social de las empresas. Lo aterrador es cuando uno sabe quién la hizo. El mayor estafador en la historia colombiana en los últimos 30 años. Guido Noble se graduó de una universidad con tesis meritoria, tema ética y responsabilidad social de las empresas. Eso es macabro, ya eso es macabro. ¿Por qué pasa eso? Porque el sistema educativo no son los maestros, la culpa no es del maestro o del profesor, es el sistema educativo. Ah, no
al 20º lugar la formación ciudadana. Le dio un peso muy alto a lo cognitivo. El problema es que le dio un peso muy alto a algo muy poco importante de lo cognitivo, que es la información. Y lo único claro es que cuando los jóvenes se gradúan, ni saben pensar, ni saben leer, ni saben convivir. ¿Qué podríamos hacer para cambiar eso? Muchísimas cosas. Uno, tenemos que contribuir al cambio cultural. Uno no puede vivir en un país tranquilamente donde haya gane una opción cuando la guerrilla dijo vamos a entregar todas las armas. La sociedad dijo no se la recibe. No. La vaina no me gustó, ustedes se van a la cárcel o les dan bala. Eso habla muy mal. Y si eso triunfó, quiere decir que esa es una tesis mucho más grande, mucho más fuerte, que la piensa la gente. Una sociedad enferma por la guerra no lo vamos a resolver los maestros, no lo van a resolver los colegios, pero tenemos mucho por hacer, mucho. Empezando, hoy el país, por ejemplo, yo he discutido mucho con la anterior ministra, por ejemplo, la tesis de nos vamos a volver bilingües. Yo le decía, ¿no le parece que antes de hablar el segundo idioma, hablemos el primero y lo hablemos bien? Antes de hablar un segundo idioma, hay que aprender a oír en el primero. Y oír tiene una dimensión ética, oír. Antes de leer en inglés, hay que leer en español. No puede el país, no puede ser bilingüe mínimo en los próximos 30 años. Esa no es la tarea de la educación. Cuando cumplamos, que hablan bien, que escuchan bien, que leen bien, que escriben bien, excelente. Nos pasamos a otra meta. Hay que contribuir al cambio cultural. Eso quiere decir, tenemos que aprender a escuchar en la escuela. Tenemos que aprender a respetar al otro en la escuela. Tendremos que formar niños más tolerantes. Niños que oigan una tesis contraria y digan, me parece interesante, discutan. Niños que argumenten las ideas. Obvio. No vamos a hacer el cambio cultural nosotros solos. Si los padres en la casa le dicen que pegue, hay un problema. Pero los niños están con nosotros 5, 6, 7 horas. Es mucho lo que podemos hacer. Para formar niños, el término claro sería más tolerantes. Y más tolerante no quiere decir que acepten todo, pero sí que acepten que hay ideas distintas, propuestas distintas. El ideal de educación sería que hubiera profesores de ideologías distintas, de religiones distintas, de géneros distintos, de razas distintas. Ese sería el ideal. ¿Por qué el norte de Europa? ¿Por qué Finlandia, Noruega les va muchísimo mejor? Porque son sociedades que tienen una educación muchísimo más incluyente que la nuestra. Nosotros tenemos una escuela ya discriminante desde su origen. Los niños de unos estratos van a una escuela y los otros estratos van a otras escuelas.
voy a decir una cosa muy triste de mis estudios. No es verdad en Colombia que la escuela sea un mecanismo de ascenso social. No es verdad. No la hemos construido. La democracia necesita una educación pública más robusta, de mucho mejor calidad, porque una sociedad no puede tener una educación pública de tan baja calidad como la colombiana, porque mientras tengamos una educación de tan baja calidad, no seremos una democracia. Que la democracia consiste en que la población gobierna, que la población decide. Y la educación que estamos dando no le sirve a la gente para pensar, decidir, optar, proyectar. Entonces necesitamos un cambio curricular muy grande en la educación, pero muy grande. El objeto de la educación no es el aprendizaje, está equivocado el sistema educativo. Toda la información está en las redes. Si lo que ustedes preguntan en sus exámenes, oigan bien los personeros, si los profesores en los exámenes lo que preguntan se puede contestar por internet, no sirve esa escuela. Vean lo que estoy diciendo. Si un profesor no permite sacar el internet, es porque no está desarrollando el pensamiento. Si un profesor no permite sacar la calculadora, es porque no está desarrollando el pensamiento. Porque yo sí saco el internet, casi me digan. Si gente me dice, mira, ¿quieres saber una charla? No saco el internet, saco la calculadora, planeo. La información no debería haber sido el objeto de la educación. Está equivocado el mundo. El problema es que eso es más grave. Ya están habiendo un tránsito muy importante en Europa, en Canadá, pero América Latina está en pañales de la revolución pedagógica. Necesitamos una revolución curricular que básicamente diga esto. Toda la educación básica debe dedicarse a desarrollar unas competencias básicas, no más. A eso deberíamos ir, a la educación básica. Deberíamos ir a la educación básica a aprender a pensar, a comunicarnos y a convivir, no más. Que no se sabe la capital de Argentina, pues que miren Google. Que no se sabe cuánto es la raíz cúbica de 10.000, pues que saquen la calculadora, es que eso no tiene problema. ¿Para qué sirven, por ejemplo, los símbolos griegos? Yo solo he encontrado dos funciones. Una, para contestar el examen al profesor de química, que es lo que me interesa, esa bobada, que cuál es el peso atómico, bueno, uno. Y dos, para llenar crucigramas. Punto. No sirve. Eso no sirve. No sirve. Es mentira. Es mentira. Los profes no le creen a los profes. Mentira. Tres, transformaciones institucionales. Las instituciones no son democráticas. Seamos sinceros. Los consejos directivos no son directivos, no son consejos. Muchas instituciones violan la Constitución Nacional, muchas. Niña que va a embarazar, se va. Es un mal ejemplo. Eso no se puede hacer en Colombia. La Constitución no lo autoriza, no los colegios lo hacen. Necesitamos instituciones más participativas, más democráticas. Vean un ejemplo de lo que yo hago. Cada 2 meses
llamo a los estudiantes y les digo, hoy el colegio es de ustedes, tomen todas las decisiones. Ellos me entregan un plan, yo les reviso, les discuto, les analizo, pero una vez queda aprobado, ellos nombran rector, coordinador, de ciclo, de curso, ellos manejan todo el colegio. El año pasado terminó la actividad y yo me la enseñé a un niño chiquito de 5 años, a las 3 de la tarde. Bueno, cuéntame, hoy cómo les fue, porque todo el colegio queda a cargo de los mayores. Y ellos me dijeron, este chiquito que no sabe de profe, mejor que con ustedes. Eso construye comunidad. Los niños me dicen, los mayores, los jóvenes, me dicen, ustedes sí son muy valientes. Estos chinos de 5 años son insoportables. Los niños valoran eso. Los niños me dicen, profe, ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que usted pone la mano al fuego por nosotros, porque usted no está en colegio. Y yo les digo, cuando yo cuento esto a otros pueblos, les dicen, no lo hagan. Vean, esos niños quieren más el colegio. Esos muchachos mayores a los que yo estoy en el colegio, nunca permitirían que a un niño pequeño alguien lo atropelle, nunca. Como ellos fueron el rector, como ellos fueron el profesor de ese curso, el día que vienen que alguien va a hacer algo, salen en defensa. Es una medida sencillísima. Una vez cada 2 meses les entrego el colegio. ¿Y yo qué hago? Me reúno con los profes todo el día, hacemos análisis. Todo niño pequeño que llega tiene un hermano mayor del último grado, del grado 11. Él lo oye, lo acompaña, lo escucha, lo orienta, él está en los descansos. El día del grado, todos los niños chiquitos llorando, porque se les van sus hermanos mayores. O actividades extracurriculares como esta. Cada año hacemos, allá en un juego de días que no clases, en un juego. Suspendemos clases todo el tiempo. Por la paz hay que suspender las clases, hay que marchar por la paz. Pero, por ejemplo, una de las que hacemos es, no hay clase para que los niños le entreguen a otro un mensaje afectivo. Se llama el Día del Afecto, la jornada del afecto. Y cada niño le escribe a otro lo que quiere. Son mensajes bonitos, afectivos. Nosotros este año tenemos 850 niños, muchos, son el año que más hemos tenido. Pues en el verano circulan 50.000 mensajes. 50.000. Por lo tanto, ese día no puede haber clase. Es un día tan cargado de afecto que sería absurdo que yo llegara, bueno, ¿cuál es la idea original? No se podría. Pero los niños convencen a los profes de que la semana anterior tampoco les dé clase, porque a qué hora se escriben 50.000 mensajes. Más de un niño de 5 años escribiendo 50 mensajes un día, más, horas. Un niño también chiquito, muy agresivo, el más agresivo que yo haya visto. No han sacado ganas, como dice uno. Él entró a mi oficina y me dijo, allá todos los mensajes van en un corazón, por eso ellos los llaman el día de los corazones, y se les hacen unas bolsitas. Y ese niño entró a mi oficina y me dijo, Julián, yo creí que a mí nadie me quería, pero ya sé que hay 9 niños y 4 profesores que sí me quieren. Ese niño desde ese día es distinto. Y educar es otra cosa. Es que educar
educar es formar un mejor ser humano, no más. Todo lo demás es superfluo, todo. Pues tendrá que haber cambios extracurriculares para favorecer la convivencia. Les he puesto algunos, veamos si bien. ¿Cuál es el problema? Que hoy por hoy en educación no trabajamos en equipo. La maestra de primero B no tiene ni idea que enseña al tercero C, ni idea. Cada maestra, incluso la maestra un término que debería prohibir la alcaldía, cada maestra dice mis niños, mis. Es un término semi-feudal, mis. Es tipo feudo, donde la maestra hace todo. Es que evalúa, decide quién aprueba, quién no aprueba, en donde se hace. Eso no es bueno en la educación. En educación, primero no es bueno que haga una maestra en primero y una en tercero, no. Sería mucho mejor 5 maestras, digamos 5, mucho mejor. Porque el desarrollo humano proviene de la diversidad. Ojalá haya una maestra loca, pero una, obvio. Así todas sí sería muy complicado. Una maestra poeta, una maestra literaria, una que baila, una que es partidaria de no. Eso es un ideal de educación, o sea, la diversidad. ¿Qué pasa si 5 personas empujan un carro para lados distintos? ¿Qué pasa? Eso es lo que le pasa al sistema educativo colombiano. Como cada maestrito, como dicen por acá, cada maestrito con su librito, ese hecho debería estar prohibido. 2 años de cárcel al maestro que diga, cada maestrito con su librito. Lo que necesitamos en la educación es exactamente lo contrario. Todos los maestros para el mismo lado. Una estrategia que yo uso en el penal es así mucho más atrevida, la que les voy a contar. Hace 6 años yo les dije, yo les voy a quitar las notas a los profesores. Y obviamente los maestros me dijeron, si usted hace eso, no nos van a estudiar. Si usted dice que el profe de matemáticas no decide si un estudiante pasa al grado siguiente, no van a estudiar matemáticas. Dije, no, sí va a estudiar. Y diseñé este sistema. El instituto hace una prueba de pensamiento al terminar el año. Hace una prueba de competencia comunicativa al terminar el año y hace una prueba de autoconocimiento a cada uno de los niños al terminar el año. Y eso es lo que decide si el estudiante es promovido o no. Yo les decía a los profes, vean, si usted enseña matemáticas, solo matemáticas, efectivamente no le van a estudiar los estudiantes porque supongamos sacar 1 todo el año, pero para ver si pasa el grado siguiente, yo miro en la prueba de pensamiento, la prueba de competencia comunicativa y la prueba de competencia ética. Pero yo le decía, si usted enseña solo matemáticas, los estudiantes no lo van a estudiar. Pero si los estudiantes se dan cuenta que con usted, trabajando matemáticas, desarrollan pensamiento, sí le van a estudiar. Si los estudiantes se dan cuenta que usted, trabajando matemáticas, está mejorando su competencia lectora, entonces sí le van a trabajar. Si los estudiantes se dan cuenta que usted, trabajando matemáticas, los enseña a conocerse más a sí mismo, entonces sí le van a trabajar. Ayer yo le contaba a los estudiantes mayores, esa medida yo la tomé no por ustedes, sino por los profes.
Yo quería que los profes, eso lo llamo yo, transversalicen, es decir, que todo profesor, de todos los grados, de todas las áreas, de todas las asignaturas, desarrolle pensamiento. ¿Qué pasa si no lo hace? No sabe, se va. O sea, todo profesor de todas las áreas tiene que desarrollar competencia comunicativa. Y todo profesor de todas las áreas, de todos los cursos, de todos los grados, de todos los ciclos, tiene que desarrollar competencias éticas. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de la educación básica. Entonces, todos tenemos que trabajar para el mismo lado. ¿Quién tenía esto muy claro? La Ley General de Educación. La Ley General, entendiendo esto mismo, puso a la comunidad a elaborar proyectos educativos, instituciones, y dio el claro. Puso a todos a construir comunidad educativa. Pero resulta que después de ese periodo vino un presidente que despejó 42.000 kilómetros, yo no digo cuál es. Después vino otro presidente y ese otro presidente abandonaron la Ley General. Y en lugar de pedagogía, volvieron a los rectores gerentes y nombraron gerentes y abandonaron todo el debate pedagógico. Y aunque el plan de gobierno de ese presidente se llamó la revolución educativa, es la revolución educativa más fracasada de la historia humana, porque los niños no aprendieron a leer ni a pensar. Hay un error crítico que se trasladó de lo pedagógico a lo administrativo. Ahí está el problema. ¿Qué hay que hacer hoy? Lo contrario. Hay que llevar a los rectores al aula de clase y suelto propuesta que todo rector tenga obligatoriamente mínimo 2 horas de clase. 2 horas. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso aplaudieron los pasitos. No me lo imagino. Fuera todo lo que nos toca ahora. No, vean, ¿qué es lo que pasa? Un barco no puede tener a los capitanes en el puerto diciendo por acá, no. Los rectores son los capitanes de los barcos. Los capitanes de los barcos tienen que estar en el agua. Y los niños tienen que verlos a los rectores como maestros que son. Y un rector que tenga 2 horas de clase entiende a los maestros mejor. Y un rector entiende, conoce a los estudiantes de otra manera. Entonces, esas son medidas muy sencillas para revertir lo que pasó con los gobiernos anteriores, que lo que hicieron fue poner al rector a resolver que hay una tutela, que hay una demanda, porque la Procuraduría y la Contraloría no lo pueden. Hubiera sido muchísimo mejor no nombrar un coordinador académico, sino un administrativo. A las ciudades que yo he asesorado, yo trabajo con Naciones Unidas, yo les digo, vean, pongan un asesor jurídico que resuelva casos, porque los rectores son malos para eso, porque no saben de eso, y les quita mucho tiempo. Si tuvieran 2, 3, 4 asesores, podrían, como necesitamos, hay que volver a traer al rector al aula, a lo pedagógico. Vean, si usted, yo me la paso en eso, si yo voy a un colegio público y pregunto, el rector me dice no está. Uno,
que está en la secretaría, se la pasan en la secretaría. Que no tenemos profesor, que no sé qué, que se cayó el pupitre, que bueno, pero se la pasan en la secretaría. Dos, resolviendo problemas legales, pero no están los rectores de los colegios. Incluso hoy fui y me dijo, no está, porque están en una charla en el Colegio de la Libertad. El hecho es que los rectores no van a los colegios. Necesitamos que si mañana hay una reunión pedagógica, el primero sea el rector. El que inicia el debate sea el rector. Pero aquí lo que tenemos son exactamente lo contrario. Como mañana hay discusión pedagógica, yo no voy o yo hago otra cosa. Necesitamos líderes pedagógicos, no administrativos. Tenemos que quitarle esa perfil que venía. En Colombia apareció un sistema muy negativo que todos los colegios tienen que hacer sistemas de evaluación de calidad. Mis recomendaciones no lo usaron. No sirve, no sirve. Es que el problema educativo no es administrativo, es pedagógico. Una prueba de calidad diría así: ¿cuántos libros tiene su colegio? Tantos. Si tiene muchos, puntúa bien, pero una prueba pedagógica diría: pero esos libros sirven para, esos libros los leen, pero esos libros que se la pregunta pedagógica. La pregunta administrativa es otra a la pregunta pedagógica. Entonces, tenemos que trabajar más en equipo, tenemos que trabajar menos con la idea de cátedra y más con la idea de área, de proyecto, de área transversal. Yo creo que las competencias, ese término, competencia, es una buena oportunidad. Muchos maestros se resisten al término que dicen, pues que las competencias vienen de la industria. Eso no es verdad. Una versión de las competencias es eso. Es verdad. Hoy en día es muy fuerte la idea de que la universidad debe preparar para el trabajo. Yo también me resisto a esa idea. Si la universidad nos prepara para el trabajo, ¿dónde nos prepara para la vida? No venimos al mundo solo a trabajar. También venimos a bailar, a tomar cerveza, a charlar, a pensar. Es que la vida es mucho más amplia, que tenemos una visión muy restringida. Entonces, siguiente. Necesitamos un área completa de valores, un área que nos enseñe a conocernos a nosotros mismos, que nos lleve a conocer a nosotros, a comprender, que lleve a conocer, comprender el contexto. Los maestros por lo general pelean con los medios de comunicación, por lo general dicen, es que los medios. Yo los invito a que hagan exactamente lo contrario. Vean televisión en clase, lean prensa en clase, analicen lo que pasa en el mundo. Es que uno en la escuela tendría que entender en qué país vive. Hoy las clases, el próximo año, tienen que estar transversalizadas por el tema de la paz. Esta es la pregunta del país. La pregunta fundamental. Vamos a hacer un segundo plebiscito. Muy seguramente. Vamos a ver qué se cambia del primero. Ojalá la estructura básica no cambie. Ojalá no triunfen los intereses politiqueros de dilatar hasta el año 2018 para ganarse las elecciones. Es que la paz está por encima. A mí una mamá me decía, bueno, pues yo lo veo a usted totalmente radical. ¿Usted por qué no es más imparcial? Decía, porque yo no puedo ser imparcial ante la vida y la muerte.
Es que la guerra no, es que ni un día más para la guerra. O sea, ahí no puede haber imparcialidad. Es que trae dos cosas. Un área de valores que nos ayude a conocernos. Por ejemplo, yo tengo una asignatura a los 5 años que se llama expresión valorativa. Esa asignatura los estudiantes es casi mímica. Son niños de 5 años y ven temas como este. ¿Cómo mueve los ojos tu mamá cuando te va a dar un beso? Y ellos dicen que así. ¿Cómo mueve las manos cuando te va a regañar? Y ellos dicen que distinto. ¿Qué aprende uno en una asignatura así? Expresión valorativa. La mayoría del lenguaje humano no es verbal, sino es gestual. Entonces, asignaturas como esa nos ayudan a conocernos a nosotros y a conocer a nosotros. Esa área de valores, hacia los 14 años, tiene una asignatura que se llama autobiografía. Es todo un año contestando la pregunta: ¿quién eres tú? ¿Por qué tú eres quien eres? ¿Por qué a ti te gusta lo que te gusta? ¿Cuáles fueron los hitos en tu desarrollo? Fíjense que es una asignatura extraña en un currículo tradicional, autobiografía. Y después hay una asignatura que se llama proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué quisieras dedicar tu vida? Pero además de que hay un área de valores, todas las asignaturas de todos los grados, de todas las áreas, también desarrollan competencias, lo que hoy llaman competencias ciudadanas. Eso quiere decir que valores es un área y al mismo tiempo un área transversal. Siguiente. Esta es la tesis del artículo que generó mucha polémica en redes, que fue descargado 500.000 veces de la revista Semana, que se tituló El triunfo del no y el fracaso de la escuela. La tesis de partida es esta. Un país, devolvámonos hacia atrás. Ahí. Una pregunta. De cada 100 jóvenes en Colombia, ¿cuántos creen que leen de manera crítica? De cada 100, 20, 80, ¿cuántos? 5. De cada 100, ¿cuántos tú crees que leen de manera crítica? Unos 10, unos 5, unos 10. ¿Tú? Unos 3. Unos 3. Bueno, hay que ser optimista, pero no tanto. De cada 100, 0. De cada 1000, 3. Como de cada 1000, 3, de cada 100, 0,3. Ahora sí pasemos a la siguiente. Si 3 de cada 1000 leen, este país no se maneja con ideas, sino con emociones. Y fundamentalmente con emociones primarias, como la ira, el odio, la venganza. Lo impresionante es que esto lo entendió muy bien la campaña de Trump, muy bien. Mientras la campaña sí se equivocó en
país donde nadie lee, en un país donde nadie entiende, léanse los acuerdos. ¿Cuántos son? 297 páginas. Resulta que las pruebas PISA se hacen con un párrafo. Y la campaña se invitó a leerse 297. En un país donde 0 de cada 100, 0,3 lee de manera crítica. Pregunto, ¿se puede llamar democracia un país donde 0,3 de su población lee de manera crítica? Cuando decimos que la educación de calidad es muy baja la calidad, no es porque no sepan los ríos, las lagunas, no, es porque los niños, los jóvenes, por lo tanto los adultos, no piensan, no argumentan, no deducen, no hablan proposiciones, no pueden debatir y por eso hay que hacerle un juicio a la escuela. No al profesor, al sistema educativo. Algo pasa en el sistema educativo. Este ministerio dijo, Colombia la más educada. Y yo le decía a la ministra, ¿me permite hacer una apuesta? No solo no vamos a quedar de primero, sino que caemos. ¿Y por qué vamos a caer? Porque los vecinos están haciendo mejor la tarea. Pregúntenle a Nairo Quintana, no basta correr, hay que correr más que nosotros. Y Ecuador está haciendo mejor su tarea. Multiplicó por 4 la inversión en educación. Diseñó sistemas de evaluación bastante buenos. Perú está haciendo muy bien la tarea. Pruebas de evaluación de rectores cada 3 años. Descentralizó todo el sistema. Brasil, mucho mejor la tarea. Todos por la educación. Chile, ni se diga. Yo le decía a la ministra, ¿usted cree que Chile le fue bien por la jornada de carne? No, señora. Es que usted puede poner a los niños 6 horas, 10 horas, además 24 horas, pero si para enseñarle los ríos, vámonos. Más de lo mismo no se puede. Ese país no se maneja con ideas sino con emoción. Por eso, siguiente, está en la tabla más grave de lo que acabo de decir es lo siguiente. Esa no es la tesis de la charla, ese no es el argumento de la charla, esa es una idea fragmentada de la charla. La mitad de los estudiantes que ustedes tienen en clase no entienden ni una sola idea, sino fragmentos. Leen como si tuvieran 7 años. Tienen retardo mental generado por el sistema educativo. Se frenaron los procesos. Se frenaron los procesos de interpretación, de lectura, de escritura, de argumentación, de pensamiento. Se bloqueó la estructura para pensar. Porque estamos viendo trivialidades. Que cuál es el río más largo, ¿por qué pendeja? Que el río más largo, porque eso, ¿a quién se le ocurrió semejante trivialidad de que cuál es la altura del ave? No puede ser. Un niño que no entiende una sola frase. Es totalmente absurdo lo que le pasó al sistema. 51%. Vean cuántos estudiantes están en mínimo e insuficiente en el grado 11 de lectura crítica. Todos. ¿Y cuántos en ciencias naturales? Todos.
¿Y cuántos en competencias ciudadanas? Todos. En Colombia hay buena educación para el 2%. Y muy regular para el 98%. Muy regular. No vamos a resolver ese problema aumentando la jornada. No. No va a haber mejora en ese punto. La ampliación de la jornada es obviamente positiva. Obvio que es mucho mejor que los jóvenes estén en la escuela a que estén en la calle. No hay ninguna duda. Pero no toca la raíz del problema. Y un programa como Serpilo paga menos. Porque Serpilo paga le llega al 1% y así no vamos a cambiar. ¿Y dónde está el otro 99%? Serpilo paga está dirigido a apoyar la educación universitaria privada. Y un pequeñito sector de los estudiantes no resuelve el problema. Es más, lo agrava. ¿Por qué lo agrava? Porque para el próximo año, la mitad de toda la plata del ministerio se va a ir para 600.000 estudiantes que están en la universidad pública. Y la otra mitad para los 40.000 estudiantes de Serpilo paga. Eso no es justo, eso no es equitativo, eso no es un camino para resolver el problema en Colombia. Ese es el costo de poner uno como ministro, alguien con intereses políticos, porque así no se va a resolver el problema de la calidad de la educación. El problema de la calidad se resuelve cuando cambiemos el sistema de formación de los maestros. El problema de la calidad se resuelve cuando empoderemos a los rectores. El problema de la calidad se resuelve cuando volvamos a la Ley General de Educación. El problema de la calidad se resuelve cuando le demos autonomía a las instituciones. Cuando creemos comunidades en la institución. El problema de la calidad se resuelve cuando repensemos el currículo. Locura, decía Albert Einstein, es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. No van a cambiar estos resultados compañeros de armadilla para el sistema educativo. El problema es mucho más grave. Bueno, pasemos. Vean una estrategia que usó, por ejemplo, la campaña del Papa. Si usted vota sí, elige a Timochenko al poder. Eso es totalmente mentira. Eso no tenía nada que ver. Y vean lo atrevidos que fueron. Pusieron pancartas. Presidente Timochenko, lo hicieron. ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue la falacia? Falacia es una mentira que uno sabe que es mentira, pero que la presenta como si fuera una verdad. Si es verdad que adoptamos el castrochavismo, si es verdad que al votar el sí llega Timochenko al poder, entonces nos volvemos como Venezuela. ¿Y cómo Venezuela quiere decir? Que no hay mercado, que no hay nada, que hay una olla. ¿Cuál es el objetivo de eso? Despertar ira y que la población diga, pues nos quieren brutos y vamos a votar para que en Colombia no haya comida. Eso es ira, venganza. Y la ira y la venganza son los alimentos de todas las guerras. Así se, digamos, la ira y la venganza, esto lo sabe muy bien un
expresidente colombiano y senador. La ira y la venganza es el combustible de las guerras. Por eso todo el tiempo buscan no idea, no debate, sino ira y venganza. Segunda falacia. Ahora, una aclaración. Yo escribí este artículo antes de que el gerente de la campaña, en un acto de cinismo impresionante, salió y dijo: es que nosotros queríamos que la gente saliera a votar en la cara. Nosotros lo que quisimos fue explicar la idea de la venganza. Yo casi le digo: hombre, ¿por qué no escribimos los dos el artículo? Porque usted estaba diciendo lo mismo que yo estaba infiriendo. ¿Cuál es la segunda falacia? Esta se ha echado en los últimos 10 años. En Colombia no hay guerra, no hay guerra. Si es verdad que en Colombia no hay guerra, pues entonces eso tiene miles de consecuencias legales políticas. Por ejemplo, entonces no aplica el derecho internacional humanitario. Pero si en Colombia no hay guerra, pues entonces no hay guerra. Si en Colombia no hay guerra, entonces no hay en sentido estricto un proceso de paz. Si en Colombia no hay guerra, entonces somos los asesinos. Y si esos asesinos narcotraficantes, yo voto sí y los elijo, entonces yo estoy premiando a un asesino. ¿Para qué hace la campaña de no eso? Para lo mismo, para despertar la ira y la venganza de la gente dice: pero no podemos, no hay impunidad. El primer punto que propuso el grupo del no es impunidad para su grupo. Es más, estuvo muy cerca Uribe de aceptar este proceso de paz. ¿Cuál fue su única condición? La lista de 32 personas que no podían tocar. Si se la aceptaban, era aceptado. ¿Qué dijeron al FARC? Que de acuerdo, que la paz tocaba. Y a los días, el fiscal general de la Nación detuvo al hermano del presidente. Desde ese día nunca más siguieron las conversaciones. Yo, uno de los jóvenes que he desarrollado es la magia. Me encanta la magia. No me queda casi tiempo, ya hace años no recuerdo. Pero en la magia entendí una cosa que es clara en la política. Cuando yo le digo en un truco: miren mi mano derecha, miren lo que voy a hacer con mi mano derecha, estoy haciendo el truco con la izquierda. Así funciona la magia. O ya hice el truco. Cuando lo mismo, cuando un expresidente diga: yo no quiero asamblea constituyente, ojo, es porque quiere asamblea constituyente. No oigan lo que dicen los políticos, no los oigan. Lo que hay que hacer con un político es que no dijo. Eso es mucho más importante a que dijo. Y lo segundo, cuando habla un político, pregúntese qué está buscando, cuál es la intención. No hagan lectura literal del político, hagan lectura contextual. Siempre. ¿Qué dejó de decir? ¿Por qué dejó de decirlo? Y la tercera falacia, pues es que estos acuerdos destruían la familia. Esta es una falacia más compleja porque toca elementos religiosos. Es el más difícil de todas. Porque el Papa dijo: yo realmente no tengo la más mínima duda, Colombia no va a perder esta histórica oportunidad. Lo dijo hace 6 meses. Después dijo: yo iré a Colombia si ustedes refrendan los acuerdos. Pero la Iglesia le tiene más miedo a ese senador. Entonces adoptó una postura más ambigua.
ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y hubo un sector muy fuerte de la iglesia, se estiman 2 millones, que claramente hizo un acuerdo muy en torno a esta falacia, porque los acuerdos no tienen nada que ver con esto. Mientras aparecían consignas no al aborto, no se puede estar en contra del aborto, digamos, eso no tiene nada que ver con si usted vota o no vota esto, nada que ver. Pero en un país donde determinadas personas leen críticamente, pues son muy manipulables. Sin educación de calidad no hay libertad. Y sin libertad tampoco hay educación de calidad. Entonces esta no la desarrollo. Pero la idea es que habría que impedir el matrimonio homosexual. Bueno, eso es otro tema, digamos. Ese se puede discutir en otro escenario. Pero este se mezcló totalmente. Y apareció un sector grande diciendo, votamos no, porque detrás de eso está homosexual, población LGTBI, la destrucción de la familia. Esto sí es de ayer, o 17, la presidencia episcopal concluyó que los acuerdos no tenían nada que ver con la ideología de género. Bueno, muy bien, no aplaudo eso, pero fue un poquito tarde. Uno no tendría que enamorarse hasta ahorita para concluir eso, pero es positivo, eso sí, indudablemente es muy positivo, muestra que si hubiera otro plebiscito ya las cosas serían bien distintas. También es que, como dice Pepe Medina, fue un plebiscito donde faltó pueblo, discusión, y la gente en las calles, lo que está pasando ahorita. Siguiente. Este es un ejemplo de manipulación, por ejemplo. Vean esta pancarta. No más santos por la aplicación a la vacuna contra el papiloma humano. ¿Qué es esto? ¿Dónde se ha puesto esta pancarta? En el sitio donde las niñas dicen que se enfermaron, que fue la aplicación y que produjo. Bueno, pero esto es lo que se llama una publicidad. Estafa, manipulación de la ira, de la ignorancia. Esto no les va a gustar, lo voy a decir porque es muy triste. Yo he hecho esta historia. ¿Cómo están el estrato 1, 2, 3? En tercero, en quinto, en noveno, en 11. ¿Y cómo está el estrato 1, 4, 5 y 6? En tercero, en quinto, en noveno y en 11. Y la conclusión es para sentarse a llorar. A medida que aumenta el tiempo en la escuela, se aumenta la distancia en los logros entre un estrato y otro. Dicho de otra manera, no es verdad que el joven que ingresa a la educación pública asciende socialmente. No es verdad. El joven que ingresa a la educación pública no asciende socialmente porque la educación pública no lo está logrando disparar. Afortunadamente, esto no pasa en la universidad. En la universidad sí encuentra uno que un joven que logre llegar a algunas universidades públicas sí asciende socialmente. Pero en la base, no. ¿Por qué? Porque tenemos una educación pública universitaria de muy alta calidad, muy buena. Pero tenemos una educación pública básica de muy baja calidad. Cuando yo concluí esto,
Les dije hace un rato, dije, yo me dedico a la educación pública. De alguna manera, es la única posibilidad de ampliar la democracia en Colombia. Este es un estudio que se hizo entre el año 2002 y 2009. Yo no me recuerdo cuál fue el presidente ahí, pero ahí se agarró una brecha entre los colegios públicos y los privados, particularmente los oficiales rurales. Los rurales oficiales cayeron en tanto vean la tendencia de los privados. Cuando concluimos esto, se gestó un programa que es un programa muy bonito del Ministerio de Educación que se llama PPA. Todos saben de él. Es de los poquitos programas que han buscado disminuir la inequidad. Porque si una secretaría tiene $1 millón o un ministerio, le sale más rentable invertirlos en los colegios urbanos, porque es más fácil. Pero lo que nos muestra es que el país tiene una educación rural de muy baja calidad, pero más grave, que está cayendo en calidad. Entonces ese programa consistió en ubicar los 4.000 colegios de peor balance del país y acompañar. Se equivocó en que escogió muchos. Es que si usted tiene 4.000 colegios, usted no sabe los que mejoraron, por qué mejoraron, los que empeoraron, por qué empeoraron. Pero es un programa muy bien pensado, muy bien diseñado, que intenta lo contrario que dice el título. La escuela que hemos construido agrava la inequidad. La escuela que tendremos que construir es una que disminuya la inequidad. ¿Por qué los países del norte de Europa son las mejores democracias? Porque el 98% de la población va a la educación pública. Y sale adelante el que trabaja mejor, no el que viene de un estrato de una familia, sino el que trabaja mejor. Porque toda la educación pública de Noruega y de Finlandia básicamente es de la misma calidad. La mejor educación del mundo es pública. Es la de los países del norte de Europa, es la del norte de América y Canadá, por ejemplo. Es la mejor educación pública que existe en el mundo. Bueno, siguiente, eso yo lo alcancé a comentar, y es que debería incluir una reforma general. Pongámoslo. Transformar los sistemas de formación de docentes. Vean, la idea es muy sencilla. Todo el sistema educativo está equivocado, todo. La universidad hace parte del sistema. Entonces, si usted toma a un graduado de una facultad de educación y le pregunta cuál es la diferencia entre el PIAD y los post-peletanos del examen, pero si usted dice, ¿qué hacemos? Que tenemos unos niños que hacen bullying sobre otros, él dice, eso no me lo enseñaron en la universidad. Si usted le dice, pero ¿cómo hacemos para que mejoren la argumentación? Eso tampoco me lo enseñaron. A los jóvenes colombianos los estamos evaluando desde el año 2000 en argumentación. ¿Ustedes saben cuántas facultades de educación tienen la asignatura de desarrollo de argumentación? 0. No es la primera facultad. Un poco absurdo. Hay que transformar. ¿En qué consiste la transformación de las facultades? Básicamente, vean lo que yo le recomendé a la Secretaría de Educación de Bogotá. Eso tampoco les va a costar. Hay muchas cosas que yo digo que no le gustan. Yo le dije, no le sigan dando becas
para maestrías y doctorados en educación básica. Y ella me dijo, cuñado, es que tenemos 6.000. Le dije, pues, varias, porque lo que sabemos es esto. Un docente que va a una maestría le sirve a él aprende, pero no le sirve a los niños. Por una razón única, porque las universidades no tienen ni idea qué es lo que hay que hacer en la educación básica. Porque las universidades están metidas en el paradigma de la transmisión de la información, porque las universidades no desarrollan competencias. Entonces yo le decía a la secretaria, en lugar de esa plata, más bien seleccionemos los mejores maestros de Bogotá. Por ejemplo, todos los que han ganado premio compartir, todo, había muchos criterios. Y esos maestros que vayan a acompañar los colegios, eso sí cambia la educación. Porque, imagínense, no sé si aquí hay, si lo hay, lo digo con respeto, ¿cómo puede ser posible que haya una sección de inspección y vigilancia? Se sigue llamando así, hay que cambiar de nombre. Pero inspección y vigilancia, y que fuera una cárcel. No puede haber inspección y vigilancia, no puede. Eso no corresponde a la educación. Lo que necesitamos es que la Secretaría apoye, acompañe. Lo que necesitamos es equipos de calidad que desde la Secretaría acompañen los procesos. A eso no se imponen los colegios. Eso cuesta 1000 veces menos que las maestrías, pero genera un impacto 1000 veces mayor. Y es que los maestros que van, ellos sí saben qué es lo que hay que hacer. En cambio, los profesores de universidad, por definición, no trabajan en colegio. Porque hay un grupo que dice cuál es su meta, ser profesor universitario para no seguir siendo profe de colegio. Y a esos, ¿para qué les vamos a mandar? ¿A qué nos digan que hay que hacer en el colegio? Si la vida de ellos consistió en abandonar la educación básica, porque no pudieron, porque no la entienden, porque les parece muy difícil. Bueno, pero necesitamos transformar la formación docente. Y a mí me invitan, por ejemplo, en la semana institucional yo tengo 40 invitaciones. Y yo les digo, no me inviten. Más bien, reúnanse y miren qué están haciendo. Miren qué proyectos cada uno está desarrollando. Entonces dicen, bueno, muy bien, lo invitamos para que diga eso. Cambiaría la calidad de la educación si los maestros cuentan qué están haciendo, si los maestros sistematizan sus experiencias. A mí me dicen, Julián, yo lo oigo a usted y yo creo que usted no cree en la experiencia de los profes. Entonces yo digo, ojo, que un maestro tenga 30 años dando clase no quiere decir que tenga 30 años de experiencia, porque si ella la misma clase, pues es un año de experiencia, pero 30 veces repetido. Lo que necesitaríamos es que uno cada año revise, analice, concluya, generalice, cambie, valide, innove, contraste. Y eso no se va a hacer yendo a una maestría. Pero si hay un equipo de la Secretaría, sí se hace. Si vamos a relanzar los PEI, un equipo puede acompañar ese proceso. Si vamos a hacer ajustes al currículum, un equipo puede hacer. Segundo, creo que ya lo insistieron, transformaciones curriculares que vuelvan a la básica.
Más o menos la figura sería esta. Menos es más. En la educación debería haber menos materias, debería haber menos propósitos, debería haber menos contenidos, pero que nos concentremos en los principales. Y eso implica la pregunta: ¿cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los contenidos principales? 3. La educación es un derecho. Tienen razón los estudiantes de la mano cuando dicen: no, es que esto es un derecho. Es que una democracia tiene que educar a su población, punto. Si no, no hay democracia. Pero los estudiantes de la mano se les olvida que ese derecho tiene que arrancar con los niños de 0 a 5 años. Ahí es donde se está violando en Colombia el derecho. Los niños de estrato 4, 5 y 6, todos van a jardín de educación inicial, buena educación inicial. Los niños de estratos 0, 1, 3 no van. Y cuando van, muy mal. Es tan malo que la llamamos jardín. No, a los jardines van las matas, no a los niños. Es tan mala que la llamamos guardería. No, en la guardería uno deja los abrigos. Deberían ser centros de desarrollo infantil. Y los nombres dicen mucho. Por eso un nombre. ¿En qué sección trabaja? En la sección de vigilancia. No se me dio la conversación. Yo más o menos soy como en el gas. Yo estoy en el gas de los maestros, más o menos. Necesitamos más autonomía. Mira, si yo le pregunto a un maestro por qué le va mal a sus estudiantes, piensen un segundo, porque yo les voy a adivinar qué me van a decir. Porque los maestros colombianos dicen: les va mal porque son de estrato 1 y 2 y los papás no ayudan, y los papás les dan otro enfoque. Los maestros colombianos creemos que el problema está afuera de nosotros. Muchos maestros dicen: ¿por qué de mamá? O del Ministerio de Educación. No, señor, eso es mentira. No hay un país del mundo donde se pueda innovar tanto como Colombia. Y se lo digo yo, que hace 30 años le dije al Ministerio: no acato al Ministerio de Educación Nacional, y llevo 30 años desacatando el Ministerio. Y ahí sigo. No es culpa del Ministerio. Y supongamos que tuvieron razón, pues entonces, y no le cuenten al Ministerio. Muchos maestros dicen: no, el problema es el rector. Pues no le cuenten al rector. El ser humano es especialista en echarle la culpa al otro. Por lo menos los colombianos sí somos. Los maestros creen que el problema es el ministerio. El ministerio cree que el problema son los maestros. Yo voy a una charla en la universidad y me dicen: vea, usted tiene razón, usted está muy mal, pero es que el problema es la educación media, es un desastre. No aprenden a leer, escribir. Yo voy a la educación media y me dicen: no, el problema realmente es la base. Es la primaria, se la pasan jugando, pero eso no. Voy a la básica y me dicen: no, el problema es preescolar. Ese preescolar no se encuentra. Voy a preescolar y me dicen: no, el problema son los papás. ¡Qué cagados! Que el problema son los papás. Y luego de los papás se dicen: no, ellos no pueden estar porque están en una conferencia en el Colegio de la Libertad. O sea, todo el mundo, los papás dicen que la culpa de la televisión no es un descaro. Lo único claro es que los niños no aprenden a hablar, a leer, a escribir. Lo único claro
es que los niños no están aprendiendo a convivir. Lo único claro es que los niños no están aprendiendo a argumentar. Eso sí es clarísimo. Nadie puede rebatir eso. Porque tenemos las mejores pruebas de América Latina. Es la actividad más consolidada de América Latina. Pues no sirve para nada. Tenemos todos los diagnósticos de dónde están los problemas, pero no hay ninguna medida. La reforma general es compleja. Yo termino con 4 ideas. 1. Hay que relacionar educación y la vida. Que lo que enseñan en los colegios sirva en la vida. Y que lo que uno necesita en la vida se lo enseñan en los colegios. Que los jóvenes están en otras preguntas. Los jóvenes están, por ejemplo, en la pregunta, profe, ¿yo cómo hago para saber si la niña que saqué a bailar quiere seguir bailando conmigo? Esos son los problemas de un joven. Y llega a clase y el profe le dice, hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales en el segundo grado. Por eso se vuelve en clase. Yo me dormí en clase, y yo me dormí en clase, yo me volaba de clase, y yo apoyo a los que se vuelvan si esa es la educación. Miren, ¿qué hacen los niños? Los jóvenes, perdón, profe. ¿Aprobé el examen de química? Sí. ¿Seguro? Sí. Cogen el cuaderno. Mandan la caneca y lo botan. ¿Por qué? Porque no sirve en la vida. Si lo que uno enseñara en el colegio fuera cómo soñar, cómo pensar, cómo crear, no notarían los cuadernos. El cerebro no se hizo para lo que se use en la escuela. El cerebro no sirve para recordar las bobadas que se enseñan en la escuela. El cerebro humano no recuerda información, no recuerda. ¿Cuál fue la quinta palabra que yo dije? No, ni idea, esas pendejadas dejémosela a la escuela. El cerebro se hizo para crear, para amar, para construir, para soñar, para construir utopías. ¿De qué nos equivocamos en la escuela? No sirve. Háganse un examen. ¿Cuánto de lo que vieron en el colegio ustedes usaron en la vida? Casi nada. El 1, el 2. Y lo contrario, lo que uno necesita en la vida se lo tiene que enseñar en los colegios. Por ejemplo, yo terminé en una universidad pública, yo empecé como maestro de educación pública, ni nadie me puede decir que no me puede transformar la educación. Yo fui maestro de educación pública y ¿qué hice? Lo que quise. Ahí diseñé todo mi modelo pedagógico. Ahí gesté lo que en los últimos 10 años llaman pedagogía dialogante. Y después entré a la Universidad Nacional y me gradué y concluí eso, porque a mí nadie nunca me enseñó que uno no debe pedir un crédito en un banco. Yo terminé economía. Los créditos de los bancos valen uno en la nula. ¿Por qué no enseñan eso? No, enseñan una bobada. Las cosas importantes de la vida. Uno debería aprender en los colegios, en las universidades. 2. Hay que volver a lo básico. ¿Será grave que los niños no disfruten los afluentes del Amazonas? O el peso atómico del azufre. Hay un proverbio que lo dice muy claro. No le demos un pescado. Enseñémonos a pescar. Hagamos mi última pregunta. Porque ya vamos acabando.
Última pregunta. Veamos a ver. ¿Tú crees que los maestros de Colombia dan pescados o enseñan a pescar? Pescados. ¿Tú crees que los maestros de Colombia dan pescados o enseñan a pescar? Vamos. Pero bien, y le hago un cambio a mi pregunta y se complejiza. Tú, no los maestros, ¿das pescados o enseñas a pescar? Más compleja esa pregunta. Más compleja. Tengo que aprender a enseñar a pescar. Tú, ¿das pescados? Dice que uno es muy rápido y muy fácil, ¿no? Todos los demás se han pescado. Pero ¿cuándo es uno es complejo? Siempre me hago la perfección y trato de enseñar a pescar. Trato. Bueno, hay que tratar más, ¿no? Hay que cambiar. El análisis sería muy sencillo. Si sus estudiantes no pueden sacar el libro, el cuaderno, internet y hablar con el compañero, han pescado. Si todo lo que usted pregunta en su examen está en internet, usted no enseña a pescar o a pensar. 1492 Cristóbal Colón, pescado. Azufre, ese, pescado. Todas las palabras que terminan en NSO, pescado. La gramática, pescado. La ortografía, pescado. 5 más 8, pescado. Esos son pescados. O sea, la revolución educativa no empezó empezó en Chile. Yo tengo que confesar que he sido muy mal maestro. Yo llevo sustentando 37 años esta tesis y no convenzo todavía el país. Lo único que me deja tranquilo es que Ecuador sí. Ahí sí me oye. Es que en Chile sí. Es que en República Dominicana sí. Pero el hueso más duro de roer ha sido Colombia. El poder de la tradición en Colombia es tan grande, que un grupo armado dijo, devuelvo las armas, y el pueblo dijo, no, queremos guerra. Después de 52 años de guerra, en Colombia hay resistencia civil contra la paz. Y en vez tenemos un premio Nobel de paz, pero hay otros que están buscando un premio Nobel a la guerra. Y a esa no hay. La humanidad nunca le va a dar un Nobel a quien caga la guerra, a quien narra la guerra. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿y por qué dijeron no? ¿A quién defiende? Recuerden el juego de la magia. No lo que dicen, sino qué no dicen. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Dónde está la tierra que le robaron a 8 millones de campesinos? ¿Quién la tiene? Esa es la pregunta. ¿Quién expropió esa tierra? ¿Quién hoy es dueño? Vean, las marchas tenían camisetas que decían no a la restitución de tierras. Eso es lo que está detrás. Y lo aterrador es que medio país diga, estoy de acuerdo. Yo entiendo que una persona con ingreso diga, yo defiendo la seguridad del tráfico. Es lógico. Yo lo dije hace rato.
los ricos pudieron volver a sufrir, no entiendo. Pero ¿por qué no dejar ahora que los pobres vuelvan a las que le han robado? Son 8 millones de hectáreas. Sin ese tema, uno no entiende qué fue lo que pasó. O sin entender que hay alguien interesado en cambiar la Constitución para poder volver a reelegirse. Que no sé quién, pero digamos, hay gente interesada. Si todo lo que yo he dicho no queda claro, pero esto que voy a decir queda claro, yo quedaría tranquilo. El objetivo de la educación no es el aprendizaje. El único objetivo de la educación debería ser el desarrollo. Por eso les quiero dejar esa pregunta. ¿Sus estudiantes mejoran el pensamiento de un año a otro? Si yo les hago una prueba hoy y vuelvo en un año, argumentan mejor, valoran mejor, compiten mejor, piensan mejor, leen mejor, escriben mejor, porque ese es el objeto de la educación. Yo podría coger un alumno de su colegio, pararlo acá y decirle, aquí está el grupo más importante de la educación en Paso, aquí están los rectores, aquí están los coordinadores. Y termina de hablar y yo le pregunto, ¿y usted en qué curso está? Quinto. Digo, listo, pasas esto. Y él me dice, ¿y no me va a hacer una prueba de matemática? Yo le dije, no. Y de social, ¿para qué si usted ya sabe hablar? Es que ese es el objeto. Es que lo que hay que cambiar en la educación son los fines, no las didácticas, no las estrategias, no las metodologías. El cambio en la educación es de finalidades. Yo termino, ¿verdad? No, saltémonos, esto es bellísimo, Pepe Mujica, pero ya no hablado mucho. La última ya. Esta. Yo, como pueden ver, soy un escéptico de la educación. Tengo muchas dudas. Algo grave, algo mal estamos haciendo. Y me encontré en internet a alguien más escéptico que yo, que vivió un caso más duro, mucho más duro, que el que nosotros acabamos de vivir cuando perdimos. Les preguntaba al país qué prefiere, la paz o la guerra. Yo creí que era una pregunta fácil. Y dijimos que la guerra. Ojalá podamos detener ese triunfo, ojalá que sería el triunfo de quienes no quieren ampliar la democracia. Y esta persona vivió en un campo de concentración y dice lo siguiente: querido profesor, soy una sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar: cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados por médicos altamente especializados, recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres y bebés quemados por personas formadas en colegios, en escuelas, en liceos y en universidades. Por eso, querido profesor, tengo serias dudas acerca de la educación y le ruego ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca es producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y Eichmann educados. Leer y escribir son importantes solamente
si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Y por eso yo quisiera que muy pronto se le avise a Mauricio Babilonia, allá en Macondo, que suelte las mariposas amarillas, que la guerra terminó. Muchas gracias.